que sería la halogenación. Halogenación viene de halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Los del grupo 7A de la tabla periódica, que serían el cloro, bromo, yodo y flúor. ¿Qué es lo que pasa con la halogenación? Significa que se reemplaza un átomo de hidrógeno por un halógeno, cualquiera, dependiendo en este caso el reactivo. La reacción general sería el RH, que en este caso es un alcano, con un X2. El X2 es un halógeno, que puede ser el bromo o el cloro, y nada más, y voy a explicar por qué después. Y el producto final es un RH, donde el hidrógeno del alcano fue reemplazado por este halógeno, y como reactivo inorgánico que se produce es ese hidrógeno que salió con el X que quedó al adicionarse el halógeno, más otros. ¿Qué significa eso? Primero tenemos que tener claro que en esta reacción de halogenación, donde el alcano va a reaccionar, en este caso se va a producir una sustitución, donde un hidrógeno sale, pero entra un halógeno, esto se produce a través de un intermedio llamado radical libre que ya analizamos anteriormente. Y lo otro que aquí, dependiendo del halógeno, tenemos dos tipos de reacciones. Si se está, en este caso, la sustitución de ese átomo de hidrógeno al alcano es un halógeno cloro, aquí se van a producir varios productos dependiendo del alcano que estoy haciendo reaccionar. Pero de esos productos, el más abundante es del radical libre más estable. Y nosotros analizamos que el radical más estable en este caso es aquel donde el electrón queda en el carbono terciario, que va a ser más estable que un carbono secundario, un carbono primario y el metilo. Por lo tanto, cuando yo estoy generando los distintos productos que se van a formar, yo a la vez tengo que identificar cuál es el que se produce en mayor cantidad, y para ello tengo que ver el radical libre que si se produjo en el carbono, en qué tipo de carbono se produjo, y el más estable el que está más sustituido, es decir, terciario, secundario, primario y metilo en ese orden. Cuando está reaccionando ahora en la sustitución de ese átomo de hidrógeno por un alcano, bromo, se va a producir un solo producto. ¿Y cuál producto se va a producir? El más estable. Es decir, donde el radical libre esté más al medio con respecto a los átomos de carbono, porque ya vimos que la estabilidad va disminuyendo desde el carbono terciario hasta llegar al metilo. Expliqué lo que pasa con el cloro y el bromo. ¿Qué es lo que pasa con el flúor? Acabo de decir que el intermedio es un radical libre. Eso significa que la ruptura es homolítica, es decir, cada uno de los átomos cuando desarma su enlace se va a separar con respecto a la generación del enlace. Cada uno va a llevar su electrón, es dueño de su electrón, por lo tanto es neutro, queda un electrón desapareado. ¿Y qué pasa con el flúor? Si nosotros recordamos materia anterior, dentro de la tabla periódica, el flúor es el elemento más electronegativo que existe en la tabla periódica. ¿Qué significa eso? Que es, por ser el tamaño muy pequeño del flúor, por tener dos niveles de energía, él capta con mucha facilidad los electrones en la formación de un enlace del átomo que lo acompaña al lado. Por lo tanto, él no puede generar, por esa gran electronegatividad que tiene, un radical libre. Entonces, cada vez que nosotros queramos hacer reacción a un alcano con el flúor, no hay reacción por la no generación de un radical libre con respecto al flúor. Para que entendamos con mayor facilidad lo que acabo de explicar, lo vamos a analizar paso a paso en un ejemplo que a continuación viene. Analicemos el siguiente ejemplo de la halogenación, es decir, la sustitución de un átomo de hidrógeno de alcano por un halógeno. Y aquí tenemos dos posibilidades. Dice, determine los productos monoclorados que se obtienen por reacción del 2-metilpropano en presencia de luz ultravioleta con cloro y con bromo, que son reacciones distintas. Monoclorado significa que estoy sustituyendo un solo átomo de cloro por un átomo de hidrógeno en el alcano. Entonces coloco al 2-metilpropano, que lo tenemos aquí, el CH3CH, CH3CH3, con cloro, que es la reacción de la halogenación. El catalizador es la luz ultravioleta. Y aquí tenemos dos posibilidades radicales libres, que es el intermedio. Tenemos por un lado el radical libre, acuérdense que es aquel donde sale el hidrógeno, pero el carbono queda con su electrón y el hidrógeno se lleva su electrón. Y aquí tenemos entonces dos posibilidades. En este carbono terciario que se produzca el radical libre, pero también tenemos la posibilidad que se produzca ese radical libre en un carbono primario. Ustedes el radical libre lo pueden producir en este carbono, que sería primario, o en este que también es primario, o en este que también es primario. ¿Ya? Entonces se me produjeron dos intermedios de radicales libres.
Seguimos entonces completando la reacción, el intermedio está listo, y aquí entonces sustituimos donde el hidrógeno salió, se generó este radical libre, en su lugar va a entrar este halógeno. Pero dice monoclorado, es decir, solamente un átomo de cloro. Entonces cada uno de los radicales libres yo coloqué un cloro ahí, y el otro lo coloqué en el segundo radical libre que se formó en el carbono primario de ese cloro ahí. Pero yo tengo que analizar ahora cuál de los dos productos que se generaron acá es el que se produce en mayor cantidad. Y vimos que cuando el radical libre se produce en un carbono terciario es más estable. ¿Qué significa eso? Que se produce en mayor cantidad con respecto a los demás. Y si nosotros analizamos los dos productos que se obtuvieron, tenemos aquí el cloro se sustituyó al hidrógeno en un carbono terciario, que es donde se generó el radical libre, y acá en un carbono primario. ¿Eso qué va a significar entonces? Que en mayor cantidad se va a producir este compuesto que está ahí con respecto al otro donde el radical libre está en un carbono primario, y la generación entonces producto, esa fusión se llama halo-alcano, es decir, un alcano que tiene unido un átomo de halógeno en este caso. ¿Qué pasa con el bromo ahora? Esto se produce solamente con el cloro. ¿Qué pasa con el bromo? En el bromo solamente hay un producto. ¿Y cuál de ellos se va a producir? El más estable, es decir, donde el radical libre esté más se produzca en un carbono más sustituido, es decir, que tenga más átomos de carbono, y de ahí en adelante entonces vamos disminuyendo la estabilidad. Y aquí vemos que si analizamos, aquí tienen que analizar antes de formar el radical libre, ¿cuál es el más estable? Siempre pensando en el carbono terciario que es más estable. Si no hay carbono terciario en mi alcano, veo el secundario y finalmente el primario. Entonces aquí vemos que el más estable, la generación de radical libre en este carbono, que es terciario. ¿Por qué terciario? Porque lo están rodeando 3 átomos de carbono. Entonces ahí coloco el radical libre. ¿Ya? Y para terminar la reacción, donde está ese radical libre, va a, en este caso, a sustituirse ese átomo de hidrógeno que salió por el bromo que entra, y tenemos entonces este haloalcano, que es el único producto cuando reacciona el alcano con bromo, el más sustituido.